Manolo Zuna te trae de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde el Show Perfecto. Un show radial de humor, entrevista, educación y sano entretenimiento. El Show Perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Edward Familia. Por los 40 Radio de los 88.5 FM. El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto de este lado, agradecida de toda la gente que se conecta, que se suscribe, que le da like, que comparte, que dice lo que sea y que nosotros lo aguantamos. Aunque Manolo no lee los comentarios, yo sí. Somos unos PRMistas para la gente. Sí, no me preocupa. Somos unos comunicadores de pacotillas, antibalagueristas y otras cosas más. Pero y gracias a la gente que nos ama. No somos cobardes que nos escondemos detrás de un celular o detrás de un micrófono para mentir y enlodar reputaciones. Si usted tiene el valor que nosotros tenemos de si entendemos que tenemos que decirle algo a un invitado, se lo decimos aquí, se lo decimos de frente. No esperamos escondernos detrás de algo, de algún aparato para decirlo. Eso es de cobardes. El cobarde no tiene derecho a la palabra. Ya. Así que después de esto vamos a presentar a nuestro invitado, quien es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Fue director general de Impuestos Internos en el Ministerio de Hacienda. Además fue subsecretario de Estado de Planificación de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. Fue secretario técnico de la Presidencia y muchísimos cargos más. Hoy vamos a conocer de reformas, vamos a conocer de impuestos con Guarocuya Félix, que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias. El hombre del teatro. ¿Usted sabía que usted tenía esos títulos? ¿Usted sabía que usted no son más, Manolo. Mira. Yo sé. Manolo, estoy sorprendido. Eso suena como un epitafio. No, pero eso es demasiado. Te leen todo eso, tú sabes. Oye, fue superintendente de valores. ¿Tú crees que de otra? Superintendente de valores también. No, lo que pasa es también, hay que ver el otro lado. Cuando una persona como usted tiene esa bitácora. Como tú, Manolo. No, yo no. No me digas Manolo, una cosita, lo mío es menudencia. A ese nivel, mira, usted tapa, Manolo. Cerebro. Si no fuera por un problema de geopolítica, Manolo, que tuviéramos nosotros, usted fácilmente un premio Nobel de Economía. Manolo, cuidado con eso. ¿Y tú un Oscar? Eso sí. Entonces, después de Perico Ripiado, cualquier cosa. Esos son los invitados que tú necesitas aquí. Es así. Es verdad. Porque hay días que tú tienes un bajón de ego. Sí. Pero a ti eso no te da. No te preocupes. Pero Cuya, gracias por aceptar la invitación que le hizo Manolo. Sabemos que fue Manolo que le hizo la invitación y vamos a hablar un poco. Fue Manolo que le hizo. Sí, porque no fuiste tú. No, porque fue el que me dijo, mira, viene Guarocuya. Sí. Pero qué yo bueno. te he equivocado, Manolo. Hay mucha gente que tiene dudas como yo de muchos temas. En este caso, usted es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Les voy a pedir que me digan tú. Sí. Sí, claro. Yo no te voy a decir usted ni a ti. No, tú. Guarocuya, tú. Sí. ¿Eres miembro del Partido de la Liberación Dominicana? Así es. ¿Formas parte del comité político? Mira, yo entré al Partido de la Liberación Dominicana en 1986. Es decir, muy jovencito. Wow, todavía. Claro, todavía tenían ideales. Sí, todavía existía la ideología. Todavía existía ideología. No había caído el muro de Berlín. Todavía yo tenía en ese momento. Todavía tampoco se había puesto. Todavía se había producido la perestroika. Yo tenía 20 años. De hecho, 19 La perestroika fue en el 1990. Sí. De cabeza de Mikhail Gorbachev. Ocurre después de la caída. Ocurre después de la caída del muro de Berlín. Sí, pero milito en el Partido de la Liberación Dominicana. He sido militante de comité de base. O sea, del círculo de estudio. Sí, claro. En esa época primero se entraba por un comité de trabajo del partido, muchas veces. Es decir, que yo fui CTPista, como se llama. Entré la mano en ese momento de Melanio Paredes, que coincidimos en la universidad, en INTEC. Melanio hacía la segunda carrera, porque él estudió primero magisterio y luego economía. Fue mi profesor en UNIBE, sí. Bueno, exacto. Melanio estuvo en UNIBE. Él me dio clase. Profesor. Y bueno, a partir de ahí siempre he estado como militante. He sido militante del partido. Me tocó formar el núcleo del partido en Barcelona cuando fui a estudiar en Barcelona. Luego fui secretario general de la Dirección Media en Madrid.
luego volví a República Dominicana, volví a un comité de base, volví a un intermedio, es decir, hacer la vida partidaria que se hace en cualquier organización política. ¿Y actualmente forma parte del comité político? No, del comité central. Del central. ¿Cuál es la diferencia? Central. Para que la gente sepa. Digamos que el máximo órgano de dirección del Partido de la Liberación Dominicana es el comité central. Es verdad que ha habido una derivación porque el comité político, digamos que es un comité permanente, el comité central. El comité central ahora es un comité de 1,000 y tantos miembros, por lo tanto es imposible reunirlos para tomar decisiones y deliberar de forma rápida. Y por eso existe lo que es una delegación del comité central, aun cuando el comité central era más pequeño. Ahí es donde está Dique Monchi, Francisco Javier. Ahí es que está exactamente ese grupito que se sienta, que Manolo tiene bien claro en su cabeza, que Leonel estaba en el centro. ¿Y dónde era que estaba Danilo? En una esquina cuando había sido aplastado por Leonel Fernández, pero él muy estratégicamente, siempre se lo he reconocido a Danilo, supo esperar. Dijo, no, lo esperó tranquilamente hasta que después, pues obviamente el hombre pudo redimirse. Manolo, cuando uno dentro de ave fénix cuando política, uno es minoría dentro de una organización, tu objetivo es ser mayoría. Por lo tanto, tú estás siempre en la búsqueda de la mayoría. Y no solo ocurre en República Dominicana. Si tú analizas, por ejemplo, una historia que para mí tiene muchas analogías, es verdad que es poco conocida en República Dominicana, corresponde a Tony Blair en Inglaterra y a Gordon Brown, pero la relación es muy parecida a lo que ocurrió con el presidente Fernández y con el presidente Medina, o sea, con ambos siendo compañeros de mi partido, que al final terminan en una ruptura. Es propio de la dinámica de las organizaciones políticas. Nosotros lo vemos como algo excepcional, sobre todo porque el PLD tuvo un largo ciclo de gobierno. Y nos parecía que el partido, sobre todo visto desde fuera, era monolítico. Pero si tú analizas la historia del PLD desde su formación, digamos que simbólicamente decimos que es en 1973, pero el 15 de diciembre del 73 lo que hizo fue el anuncio de don Juan de la salida del PRD y la creación de una nueva organización política. La historia del PLD es una historia de divisiones posteriormente a los procesos electorales. Podríamos hacer un recuento que no viene al caso. El hecho es que cuando tú duras un ciclo... No, antes de eso. La primera, de las diferentes divisiones... A lo mejor la primera fue en el 78. El secretario general del partido y varios miembros del comité central de ese momento volvieron al PRD porque era su partido de origen. Exactamente. Que era el compañero conocido Tonito Abreu, el compañero Antonio Abreu, Tonito Abreu, o doña Milagro Ortiz Bosch, que era del comité central y además era la secretaria de formación política del partido, volvieron. Y otros dirigentes que luego regresaron nuevamente al Partido de la Liberación Dominicana. Y así, cada 4 años hemos tenido, digamos, diferentes procesos que culminan con alguna salida, alguna división, pero lógicamente no se había estado tanto tiempo en el poder de manera, digamos, ininterrumpida. Fueron 16 años. Y el poder te permite a ti poder manejar los conflictos de manera mucho, digamos, más amigable, en la medida en que tú tienes la capacidad de poder otorgar, digamos, determinados favores y determinados beneficios. Y eso forma parte de la naturaleza humana. Varía de una persona a otra. Guarocuya, voy a hacer una pequeña semblanza para plantear esta pregunta. Ay, Jehová, eso sí me da miedo. Si tú extraes a un pez del agua, muere. Si tú cortas un árbol, lo arrancas de su raíz, muere. Si tú arrancas al hombre de los brazos de Dios, muere. Porque no está en su hábitat. ¿Cómo sobrevive un político de ideología en un tiempo de excesivo pragmatismo como el que estamos viviendo, donde la ideología está muerta, pero la política tiene que seguir? Yo creo que tú has hecho una pregunta que va al corazón de la participación política, Manolo. ¡Lo sé todo! Es una pregunta de reflexión, porque no tiene una respuesta fácil. En la medida en que teniendo ideología, y las ideologías es una derivación de ideas, digamos de forma explícita, porque aun cuando no se tiene ideología, el propio denominado pragmatismo, que puede ser un pragmatismo ultranza, es un tipo de ideología. Es decir, no lo puedes separar de que subyace ideología en el comportamiento. Pues en este caso sería intrusismo político. No, puede decir pragmatismo, y el pragmatismo te puede llevar a intrusismo político, pero tú puedes tener un pragmatismo de ideología
que puede ser de derecha conservadora, o pragmatismo de ideología, que puede ser más de izquierda o progresista. Sobrevivir en un entorno donde es difícil la discusión, digamos, de política y de la sociedad que se quiere, porque en el fondo, cuando tú hablas de ideología es porque tienes un marco de referencia de un tipo de sociedad o de un tipo de organización social. Se hace muy complicado, se hace muy cuesta arriba, porque incluso transmitir las ideas en los grupos en los que interactúas, en mi caso, ¿no? No quiere decir que yo tenga mayor ideología que otros, simplemente... digamos que tengo una visión de organización de la sociedad probablemente mucho más acentuada que otros, ¿no? Eso se hace complicado, Manolo. Incluso eso lleva a sufrimiento de cuando tú dices, pero por Dios, o sea, es imposible tener un diálogo. Se podría decir, ¿no?, que el político con ideología no tiene auditorio en este tiempo. Sí lo tiene, claro. Pero muy reducido el auditorio. Claro, lo que pasa es que... Lo que ve como que parecen apenas células pequeñas de personas que todavía creen en la ideología como una manera de práctica política. Lo que no tenemos son ideologías totalitarias como la que tuvimos, vamos a poner una fecha de referencia, como hasta 1989. Pero tú tienes ideologías que están ancladas, por ejemplo, en una visión liberal de la sociedad liberal, quiere decir mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más participativa. La puedes llamar incluso ideas progresistas versus ideas conservadoras, que claro que tienen un espacio en la sociedad. Lo que ha cambiado son los mecanismos de transmisión de las ideas y la forma en que los jóvenes descodifican esas ideas. Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses de los jóvenes hoy en día? Según estuve leyendo, la generación Z no le gusta ver en las películas escenas de sexo. Bien, eso puede ser una visión. La otra es el tema del medio ambiente. Para determinados grupos, Manolo, el tema del medio ambiente es un tema fundamental en cualquier agenda política. Exactamente, sí. El tema de la protección a los animales. Sí. Es un tema que no existía. Puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Puede ser progresista o puede ser conservadora. Pero hay temas que siguen teniendo la ideología de género. Por ejemplo, es una tergiversación de una visión de género. Es correcto. Que es diferente. Es una manipulación de la demanda de equidad de derechos entre géneros cuando tú peyorativamente le llamas ideología. Fíjate, por ejemplo, vamos a tomar esto como un punto de referencia. Tú puedes hablar tema de género tanto desde una visión conservadora como desde una visión progresista. No es exclusiva del progresismo. Sin embargo, hoy en día pareciese que solamente los progresistas hablan sobre el tema de equidad de género. Y que los conservadores a ultranza hablan de el tema de ideología de género. Tema que está de por medio. El tema de las causales, por ejemplo, en República Dominicana. Sí. ¿Qué es lo que te dicen normalmente de las causales? ¿Cómo es que se aborda el tema de las causales? Si estás a favor o en contra de qué. Del aborto. Si eres pro vida. Sin embargo, la discusión no es sobre el aborto. Exacto. Sí. La discusión es sobre derechos. Pero como tú lo llevas al terreno del aborto, si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? Yo te diría que tú dices. Que no. Pero si te preguntan si tú estás de acuerdo con las causales porque está de por medio la defensa de la vida de la madre frente a situaciones muy específicas, 3 tipos de situaciones que tú dices. Sí. Pero la discusión pública, ¿cuál es? El aborto. Exacto. Entonces no es la verdadera discusión. Exacto, es cierto. Cuando la discusión es fundamentalmente de ampliación de derechos. Cuando se amplían derechos, ¿te afectan a ti y me afectan a mí? No. Al contrario, cuando tú amplías derechos, lo que permite que las personas puedan acogerse ¿a qué? A derechos que yo puedo no acogerme. Existe, pero yo tengo la libertad de decidir en ese sentido. Entonces, volviendo al núcleo de tu pregunta, por supuesto que tener este tipo de debates en organizaciones que todavía están organizadas de forma tradicional, que necesitan cambiar, que necesitan reformarse, o una palabra muy de moda, renovarse, se hace mucho más complicado. ¿Por qué las organizaciones tienen que renovarse, tienen que reformarse? Porque tenemos que conectar adecuadamente con las generaciones emergentes. ¿Y lo está haciendo el PLD? Digamos que el PLD hace un esfuerzo, pero ¿se lo cree la gente? ¿Tienen miedo? Yo siento que los PLDistas tienen miedo. Yo pienso que el miedo es un elemento muy importante. Están abatidos. Claro. O sea, la única persona que se presenta como candidato para la presidencia es Domínguez Brito y no hay más nadie. O sea, le tienen miedo indiscutiblemente a Danilo.
Es que el Fíjate PLD, que quizás porque el PLD está como una junta de vecinos, que nadie lo quiere asumir porque no hay cuarto. No, pero fíjate que no es exactamente... Pero cuando la junta de vecinos reúne Yo cuarto, creo que hay 500 candidatos. Yo creo que la palabra miedo es una palabra que, bueno, más que una palabra, ¿no? Es un concepto que moviliza a las personas en un sentido o en otro. El miedo permite que tengamos el sentido de autopreservación. Sí. O el miedo permite que podamos avanzar en un momento determinado según qué circunstancia. Por supuesto que el miedo en los humanos existe. El miedo al desplazamiento, el miedo a perder el espacio ganado, el miedo a no tener relevancia y negar que eso exista en una organización como la que yo milito, pues sería hablar mentira. Pues sí, hay personas que de seguro tienen miedo a ser desplazados en un cambio generacional, en un cambio de visión del mundo, en un cambio de visión de país, en un cambio de visión de la política. Y eso genera resistencia. Y yo lo que te podría decir, más que miedo, sí, tenemos resistencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana a según qué tipo de renovación. Y eso es también normal en las organizaciones humanas. No ocurre solo en los partidos políticos. Te voy a preguntar sobre una reflexión que... ¿De una qué, Manolo? Uy, Manolo, eso me gustó. ¿Una qué? Sobre una reflexión que nadie ha hecho. A ver. Que solamente yo la he hecho. Modestia, punto y aparte. ¿No te parece raro o tú tienes la explicación que esta es la fecha que no se le ha acusado de ladrón a un exdirector de impuestos? Pero fíjate, ahí no se roba. Pero fíjate que ¿cuántos directores de impuestos internos tú crees que ha habido? Oh, han habido varios. ¿Cuántos? Pues, ¿qué te digo? 10. Ha llegado a 10. Porque vino de la reforma para acá. Director general de impuestos internos solo ha habido 4. 4. ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles han sido? Sí. Digamos que no, antes, Alexandra Izquierdo. Ah, sí, es verdad. Alexandra, es verdad. Alexandra Izquierdo fue, pero cuando era impuesto interno. No, estuvo en la transición entre sí, es verdad. Era rentas internas e impuestos sobre la renta. Ella le toca esa transición. Ok. Luego estuvo Juan Hernández. Juan Hernández, que fue el primero. Exactamente. Cuando se hizo la reforma. La reforma que se convirtió en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y después de Juan Hernández? De Juan Hernández. Kiko Tabar. Ah, Kiko Tabar. Claro. Ah, pero que imagínate. Claro. Son gente que hasta la fecha son serios. Claro. Entonces, ¿qué ha aprendido? ¿Quién ha aprendido? Gente como ustedes que deberían ser otro puesto. Yo entiendo. ¿Qué han aprendido? Mucho. Probablemente los partidos políticos y sobre todo el mío, que es el que más tiempo ha durado, el que más y que fue el que introdujo la reforma del anterior esquema de administración impositiva a impuestos internos. Es un logro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, es cierto. Y 2006 fue eso. Eso fue en el 98. Sí, en el 98. Comienza la reforma en el 98, la continúa don Kiko Tabar, más o menos se interrumpe por primer gobierno bueno de la crisis de Baninter, regresa nuevamente Juan Hernández y bueno, ya lo demás es historia más contemporánea, todos la conocemos. O sea, solamente hemos tenido cuatro directores de impuestos internos. Sí. Wow, qué raro, un poco. Claro, ha habido mucha continuidad. Y fíjate, raro, y fíjate que lo importante es que quienes participamos en políticas de una organización política y sobre todo los que han tenido la posibilidad de tomar las grandes decisiones de designar responsables de áreas, yo creo que han tenido la íntima convicción, el convencimiento de que es un área con la que no se puede inventar, es verdad. Porque no se puede robar, tiene que ser técnico. Que hoy en día, muy técnico tiene que ser. Hoy en día, más allá de la metodología como se estiman los números, el 92% de los ingresos totales del Estado por vía impositiva vienen de impuestos internos. Ok, sí. Es un tema muy delicado. Sí, es verdad. ¿Qué pasa si a final de mes hay una crisis en impuestos internos? Toda la nómina del sector público, todos los pagos del Estado. Wow. Desde la columna vertebral. Es la columna vertebral del Estado. Pero desde que surgió el Estado como organización, desde que los seres humanos comenzamos a organizarnos en comunidad, siempre hubo alguien que comenzó a cobrar un 10. Sí. ¿Para qué? Funciona como un seguro colectivo. Cierto. ¿Cómo es un seguro colectivo? Lo pagamos entre todos frente a una contingencia. Un desastre natural, o se nos enferma alguien, un SAN. Pero este es un SAN general. La diferencia es que este SAN no es voluntario. No, es obligatorio. Por eso se llama eso fue impuesto. Ese maldito anticipo que nos dijeron que era temporal.
que te clavan eso, porque es fue un impuesto al futuro. No, vamos a ver. Es un impuesto al futuro. Él es profesor, ¿tú lo sabías? Él da clase. ¿Sigue dando clase? Sí, él da clase. Entonces, es una conversación entre técnicos que estamos teniendo. En mi caso yo soy alumna. Cuidado. En este caso es con manzanita, para que ese público entienda. Mira, esto es... todo. Sí, bueno, a ver, Sí, como director de impuestos tenía que hacerlo de manera constante, permanente, y además con múltiples grupos de la sociedad. Desde la Asociación de Repuesteros del Mercado de Santiago hasta grupos de vendedores en el Mercado de San Francisco de Macorís o grupos de comerciantes en Barahona, en Asua. Eso es parte de la labor de un director de impuestos internos. El hecho de tener una comunicación constante con los diferentes grupos de la sociedad, o por lo menos en mi caso fue la experiencia que tuve durante 4 años. Y además fue constante. Te digo porque hay mucha desinformación. Tú has dicho que el anticipo es un impuesto. El anticipo no es un impuesto. ¿Y qué? Es lo primero. Lo pagamos, ¿no? Sí, eso es el impuesto sobre la renta. Tú lo que haces es que anticipas el pago del impuesto sobre la renta de manera gradual, no en su totalidad. Por lo tanto, es como si tú estuvieras pagando por adelanto una proporción del impuesto que tú vas a pagar. Se supone que tú te vas a ganar. Sí, pero no me lo he ganado. Pero vamos a ver. ¿Y si no me gano esa cantidad? Pero vamos a ver. Por supuesto, es así, porque se proyecta en función de tu desempeño histórico. Ahora bien, ¿dónde está el malestar con el anticipo? Porque hay un malestar con el anticipo. Claro, todos lo tenemos, sí, claro. Yo lo tengo mucho. Por supuesto, Yo y las también. pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas, las empresas nacientes, todo el que tiene ahora se llama emprendimiento. Sí, ¿no? es así. Sí. Y tenemos figuras como el emprendedor, es decir, ya no se usa, pero tuvimos el emprendedor y tenemos el emprendimiento. Tienen dificultades con ese tipo de, digamos, de administración de una figura impositiva. Por lo tanto, lo que sí puede hacerse, y es algo que estaba en carpeta y se había quedado para el supuesto diálogo necesario que nos lleve a un pacto fiscal, es algo que ya discutíamos en mi etapa. Sí. De director de impuestos. Y entre las pequeñas y medianas empresas tú puedes abrir un programa donde tú eliminas ese tipo de gestión administrativa de ese impuesto, el impuesto sobre la renta, donde tú puedes decir, ok, una pequeña empresa que tiene una venta, vamos a decir, hasta tomando en cuenta el sistema simplificado de tributación, una venta, voy a decir números que no son reales, claro, por si acaso. Es un ejemplo para que sea fácil, que tiene venta hasta 10 millones de pesos, no tiene por qué anticiparme. Suponiendo que no tenga gasto, cosa que no es cierto, tú pagarías 2.7 millones, pero una empresa para generar 10 millones de pesos al año tiene gastos. Sí. Por lo tanto, tú pagas el impuesto sobre los beneficios netos y muchas veces no tienes beneficio neto. Entonces, a esa pequeña empresa le quitas la carga financiera que implica el anticipo. Porque tiene una carga financiera en la medida en que yo te adelanto el pago que te voy a hacer al final del año fiscal. Eso te lo quita. Para las grandes empresas, hay que entender que hay unas 630 grandes empresas que están por encima de 600 millones de pesos. Puede que me equivoque, millón más, millón menos, según la estructura de grandes contribuyentes del país. Esas grandes empresas no tienen problemas con el anticipo. Además, son aproximadamente el 80% del total de las recaudaciones tributarias. El anticipo está atado con el ciclo de gasto del gobierno. Modificar el anticipo implicaría cómo yo voy a modificar el ciclo de gasto del gobierno. Claro que sí se puede hacer, pero tengo que tener una provisión de liquidez por lo menos durante 90 días o durante 180 días, entre 3 y 6 meses, para poder cambiar ese ciclo de gasto. Entonces, para las pequeñas y medianas empresas, por supuesto que se puede modificar el anticipo, se puede eliminar el anticipo, pero para las grandes empresas eso no representa un gran problema, no representa un dolor de cabeza. Quizás con excepción de alguna empresa porque que ellos sí están igual todo el tiempo, o sea, porque se supone que es neto histórico. Sí, pero no están igual todo el tiempo. Puede aumentar su beneficio. Puede disminuir. Exacto. De hecho, para las empresas no baja tanto. Pero claro, y además lo que están haciendo es pagar por una proporción por adelantado que luego se liquida al cierre del año. Y ¿qué ocurre cuando tú pagas un poco más que lo que ingresaste en el periodo presente? Sí. Se te acredita para el siguiente periodo. Es decir, tú no lo pierdes, se te acredita para el pago siguiente del impuesto sobre la renta. El otro punto, que es un tema que está relacionado con el anticipo, es lo engorroso que se hace para muchas pequeñas empresas desde el punto de vista de la administración tributaria. Por eso hay que simplificar y mejorar la parte de gestión tributaria. Gestionar una pequeña empresa es un dolor de cabeza.
Entonces tú puedes tener una muy buena administración tributaria que tiene República Dominicana, pero tienes muy mala estructura tributaria. Okay. Por eso se estableció la necesidad de un pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que no se ha dado. ¿Qué tiempo tiene eso rondando? Desde el 2012. Del 2012, es decir, tenemos 12 años. 12 años esperando. Claro. O sea, eso significa que es inminente. No necesariamente, y eso habría que preguntarle ya a algún oficial del gobierno, algún ministro o director general del gobierno. Yo no tengo la respuesta. Pero tú como un estudioso. Bueno, digamos que lo deseable, no necesariamente, Manolo, no necesariamente. Digamos que lo deseable es un pacto fiscal. Ahora, lo del pacto fiscal quiere decir es un diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, entre los empresarios por un lado, el gobierno por el otro, los trabajadores por otro lado. Porque ¿quiénes son los que pagan impuestos? Solo hay dos figuras que pagan impuestos, las personas físicas y las personas jurídicas, las empresas. A ver, llevo más de 20 años intentando transmitir, pero no he encontrado eco, ni lo encontré en mi partido, ni lo he encontrado en mi gobierno. Cada vez que intento hablar de esto y he llegado a la conclusión de que soy muy mal comunicador porque no he podido transmitir adecuadamente la idea de que para tener una buena estructura impositiva primero tenemos que tener un mercado de trabajo que funcione eficientemente. Si el mercado no trabaja eficientemente o de manera adecuada, no importa cuántas reformas tributarias tú hagas, se te va a terminar agotando. Sí. Por lo tanto, hay que ir más allá de la discusión del código laboral. Porque el código laboral solo regula la relación formal entre las personas, pero resulta que de cada 100 personas, 58 son informales, eso por lo tanto no están cubiertas por el código laboral. Entonces, por eso he planteado que necesitamos una reforma profunda del mercado de trabajo, una ley base del mercado de trabajo, introducir un sistema de intermediación laboral universal y gratuito y otros mecanismos como las políticas activas de empleo para mejorar el mercado de trabajo y por lo tanto darle sostenibilidad a la estructura tributaria del país. Una cosa está atada con otra. ¿Qué se busca entonces con ahí el coqueteo de eliminar la cesantía? ¿Qué busca con eso? A ver, yo creo que también es algo que está muy mal expresado, no se explica adecuadamente. ¿Porque pierde el trabajador ahí? Claro, pero lo que se trataría, y esto no lo digo por la propuesta que hay en este momento, sino de lo que debería discutirse en un diálogo o pacto que no solo es un pacto fiscal, en principio debe ser un pacto político donde toque lo fiscal, lo territorial, el tema de seguridad social y el tema tributario. Son muchas modificaciones. Claro, entonces es un pacto político que va más allá de solo la estructura fiscal. Lo que debe de hablarse es de la modificación de la cesantía por un seguro de desempleo, que son dos cosas diferentes. No es que tú la eliminas. No, tú la conviertes, pero no, nadie lo ha explicado de esa manera. Todo el mundo es como el aborto. Cuando hablamos de las causales que decimos. El aborto. Ya no hay diálogo, nos lleva al extremo. Hablamos de modificar el mercado de trabajo, cesantía, ya no hay diálogo. Sí, es porque nos aleja, no nos une. Pero si te dicen, no es que se elimina la cesantía, tú sigues teniendo protección. Lo que cambia es la modalidad. Que la narrativa está siendo incorrecta. Exactamente. Es la narrativa pública. Así es. Decir, luego la cesantía, vamos a pelear por eso. Claro, luego discutimos, ese seguro de desempleo, ¿cuánto va a durar? ¿Cuál es el tope que tiene? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué ocurre con la economía? Una economía que la estructura sobre la base sobre la cual funciona ha cambiado. ¿Por qué? Por los cambios tecnológicos. Manolo, si a ti, a mí y a Anabel nos dicen hace 5 años, antes de la pandemia, que tú ibas a estar aquí sentado en un programa como este, que te hubiera dicho. No lo queremos. No. A ti que a través de las redes tú. No, yo no creo, por favor. ¿Y cómo yo voy a dedicar a coger para YouTube cuando yo estoy en la televisión? Y hoy en día los que están en la televisión lo que quieren es salir corriendo para YouTube. Entonces, fíjate que el tipo de relación que establece las redes y las plataformas es diferente a las relaciones formales que tú tenías. ¿Cómo tú pagas hoy? Fundamentalmente por servicio prestado. Ya no hay una relación obrero-patrono tradicional donde tú estás acumulando la cesantía. ¿Por qué? Porque muchas veces por contrato servido. Y como es por contrato servido, no acumulas cesantía. Ni tienes derecho a la seguridad social. Es verdad. A menos que tú la pagues. Pero si nosotros cambiamos la forma en que se articula el mercado de trabajo tomando en cuenta esto, independientemente
de la relación laboral, desde el punto de vista jurídico que tú establezcas, tú tendrías derecho a un seguro de desempleo. Porque tú vas acumulando en tu seguro de desempleo. Sí, pero no sé cómo el FP, que eso no tiene nada ahí. Bien, eso es otra discusión dentro de ese pacto o diálogo que eso fue político. cuando inició lo del FP, yo recuerdo que yo estaba carajito. ¿Qué es eso? Pero eso es mejor tenerlo que no tenerlo. Sí, claro. Entonces, fíjate que ya nosotros tenemos elementos muy importantes de protección social y de cierta seguridad social. Lo que ahora hay que alinearlos y mejorarlos. Pero tenemos los elementos base. Hace 20 años no existía, hoy existe. Es como esta plataforma. Cierto. Entonces, fíjate que es cambiar la discusión, lo que tú acabas de decir. Es la narrativa. Cierto. Y entonces estamos anclados en una narrativa de hace 30 años. Cierto. Los mercados de trabajo son dinámicos y cambian. Entonces, el gobierno, el presidente, ha planteado la necesidad de hacer una reforma constitucional, una reforma fiscal, se habla de una reforma laboral. ¿Es necesario? Primero, la constitucional, ¿es necesaria? A ver, ¿quién establece la necesidad o no de una reforma? Es la primera pregunta. Porque una reforma constitucional es una reforma política, no es una reforma técnica. Luego se plasma en elementos técnicos. ¿Quién establece la necesidad? ¿Quién estableció la necesidad que teníamos que reformar la Constitución del 66 en el 2010? ¿Quién estableció la necesidad que había que reformarla en el 94? ¿O quién estableció la reforma del 2002? No son demandas sociales de la gente en la calle, son reformas políticas. ¿Y quién tiene legitimidad política para plantear reformas? El presidente. No, los partidos políticos que interactúan. Pero son todos los presidentes. No hay nadie que ha salido fuera que no fuera presidente. Pero lo que te quiero decir, todos los partidos desde un sistema que está constitucionalizado, donde los partidos están constitucionalizados, tienen la legitimidad para poder plantear reformas. Sí, claro. Por lo tanto, no hay que asustarse por un planteamiento de reformas. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con el planteamiento de reforma. Exacto. Puedo no estar de acuerdo que eso sea una necesidad imperiosa en este momento. Y ya el Partido de la Liberación Dominicana fijó una posición. Y dijo, mira, esta reforma no es importante. Las demás fuerzas políticas no la han demandado. Pero eso no invalida la legitimidad que tiene quien propone la reforma. Exacto. Son dos cosas diferentes. Desde la misma legitimidad que tiene el que la propone, un partido político de oposición dice, mira, yo no estoy de acuerdo, no me parece que es pertinente. En un sistema democrático, ¿cómo se dirime ese tipo de diálogo? ¿A referéndum? No, con diálogo político. ¿Y dónde se dio el diálogo político? En los congresos. Ahora, si tú tienes mayoría, ¿qué va a pasar en ese diálogo? Exacto, no, claro, hay diálogo. Pero resulta que muchas veces tener mayoría absoluta no necesariamente implica darle la legitimidad de vida más allá de la legal, porque la legitimidad la tiene, desde el punto de vista social. Siempre tú intentas buscar el consenso de las demás fuerzas políticas, o por lo menos la no beligerancia en la oposición de las demás fuerzas políticas. Y yo creo que ese es el reto que tiene el gobierno en este momento. A ver cómo hace que la oposición, aunque no esté de acuerdo, no deslegitime a largo plazo la reforma que se pueda plantear. Ya luego, otra cosa es el contenido de la reforma. Si estoy de acuerdo en la forma en que están planteando lo del Ministerio Público, si se está de acuerdo o no con la disminución del Congreso. Yo creo que hay elementos de esa propuesta de reforma, por lo menos lo que se ha hecho público, que algún mérito tiene para discutirse. Ahora, cuando tú pones en una balanza la urgencia de reformas, ¿cuál es más importante? ¿La reforma de la Constitución o el mercado laboral? Mercado laboral para la sociedad. Cuando tú la pones en la misma balanza, ¿cuál es más importante para la sociedad? La reforma fiscal y hacer sostenibles las cuentas fiscales junto con la reforma laboral o la reforma de la Constitución. No, la fiscal laboral. Entonces, bien. Entonces, si nosotros fuésemos gobierno, probablemente no nos hubiésemos embarcado en una reforma de esa naturaleza porque hubiésemos ido a cubrir ¿cuáles? Las necesidades inmediatas que tiene la sociedad. Tema laboral, que está relacionado con lo fiscal. Hay que comenzar a indexar los salarios como establece la ley, como establece el Código Tributario. Desde 2017 no se indexan los salarios, a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana lo ha pedido varias veces de que debe comenzarse a indexar los salarios. Porque ha habido un proceso de inflación muy fuerte y la gente ha perdido su capacidad adquisitiva. Sí, ahora bien, la indexación de salarios solo abarca a los asalariados. Acuérdate que la mayoría no gana un salario, genera un ingreso. Por lo tanto, tenemos un reto fundamental que es cómo nosotros damos cobertura a la gente que no está dentro del Código Laboral. Por eso el diálogo tiene que ser mucho más amplio. Pero nos quedamos en discusiones muy cosméticas y yo creo que el actual gobierno lo que está dándole es una
es una forma cosmética, no muy profunda el tema de las reformas. Es prometedor, es correcto, es válido, es humano el manejo que se está haciendo del fondo de las AFP. El tema no es tanto la AFP, Manolo, porque tú vas a tener a alguien que administre. ¿Lo hace el sector público o lo hace el sector privado? Tú estás pagando para que el sector privado haga una este caso, está haciendo el sector privado. Haga una gestión, exactamente, de fondos que son de los trabajadores. Yo creo que el diálogo vuelve y nos retrotrae al tema de los niveles de salarios. Está relacionado con el mercado de trabajo. Sí. Da igual quien administre. Si tú tienes bajo salario, ¿qué tú vas a acumular? Insignificante, números insignificantes. Bueno, pero, y a la hora que te vayan a ti pero igual quien lo administre. Entonces tú aquí la discusión puede ser. Lo que se averigua el caso, lo que están administrando la AFP se están ganando un gran dinero. Sí, por supuesto, ese es su trabajo. Ese es su trabajo está bien, por administrarlo. El trabajo del Estado es cubrir, en este caso, proteger al trabajador. Sin ninguna duda, pero ahora no está desprotegido en las reglas del juego que tenemos. Por lo tanto, la discusión no es dentro de esas reglas del juego. Por eso vuelvo al diálogo político. La discusión es qué modelo de país nosotros queremos. Y en función del modelo de país que nosotros definimos, ¿a quién nosotros queremos parecernos? ¿A quién te gustaría que este país se pareciera? De verdad, Manolo. A Londres. Claro. A mí también. Un país de verdad. A un país de verdad. A mí también. Entonces, que nos pareciéramos un país de verdad. Y entonces, pero nosotros no nos parecemos tanto a Londres. Nos parecemos más a Haití que a Londres. Lamentablemente. Sí, tú vas a un barrio y tienes una foto y en Haití es lo mismo. Bueno, la pampa. No sé si me está entendiendo. La vanidad está en entonces. Ahora, los salarios son de Haití. Bueno, no solo los salarios, Manolo. El país es feo. Las ciudades son feas. Sí, no, yo te lo voy a poner con un ejemplo. Tú invitas a un amigo de fuera, porque a los dominicanos nos gusta tener un amigo de fuera siempre. Tú sabes que claro, y entonces cuando uno va a buscar el aeropuerto y va para la capital, uno dice, no, pues tú sabes, cuando tiene que pasar por el puente, uno coño. Pues tú no quieres que que se vea. No, pues tú sabes, claro. No, el país tiene cosas muy bonitas, tú sabes, la playa. Estamos justificándonos constantemente. Cuando nosotros pudiéramos construir un país diferente, un país bonito, como diría un colombiano, pudiéramos tener ciudades coquetas, barrios coquetos, barrios lindos. Por lo tanto, necesitamos tener un gran programa de regeneración urbana. Todo eso está relacionado con el mercado de trabajo y con los salarios, Manolo. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando uno sale del barrio o de un pueblito y progresa? ¿Qué es lo primero que uno hace? Uno vuelve. No vuelve. No vuelve pimpiado para que lo vean. No, tú vas de visita, pero tú no de vuelves. Visita. Tú lo primero que tú haces, aparte de comprar jipete, pero lo primero es cuando tú sales de la pobreza, cuando tú sales del barrio, cuando tú cambias la casita y te vas a otro barrio un chincito mejor. Y entonces ahí tú tienes la sensación de que tú has mejorado. Cierto. Sí. Si te quedas en el barrio, no tienes la percepción de que te pamate. Porque aunque te quede en el barrio, tú limpias el pedazo si te queda en el barrio. Sí, es verdad. Entonces, hay un problema de sentido de marquesina que el vehículo. Claro, hay un sentido. Sí, claro. Sí, pero entonces tú buscas y te lo va a poner de otra manera. Un chopo meterlo en esa marquesina porque es pequeña y la calle es chiquita, entonces la arriba es el lío del diablo. Lío, múdate, mi rey, primero. Claro. Pero yo te voy a decir, ¿cómo se consigue un trabajo en República Dominicana, un empleo? Ana, a ver cómo tú conseguiste tu primer trabajo. ¿Me buscaron? Exacto, pero te buscó alguien que te conocía. Sí, con relaciones. No, me vieron modelando. A quien uno conoce, siempre en función de quien tú conoces, donde nace. Sí. Yo nací frente al parque en Padre La Casa. ¿Tengo más posibilidades el que nació a 3 esquinas del parque o más cerca? Tiene menos el que está pegado al parque. Al que está pegado al parque, claro, sí, pero yo pensé que tú le decías con relación a la capital, a la ciudad. Yo decía, porque yo soy de la aristocracia de pueblo. No, perfecto. Claro, perdón. Los popis de Padre La Casa. Claro. Es verdad, sí. Porque nací frente al parque. No sé, eso da más posibilidad. Entonces, el conseguir un buen trabajo o el relacionarte depende del lugar donde tú naces, la familia donde naces y con quién te relacionas. Y donde tú te relacionas, en la escuela, en el colegio. Ciertamente. Sí. Entonces, no podemos construir una sociedad con mayor niveles de equidad si esos son los criterios que se utilizan para tener movilidad social. ¿Por qué las personas participan en los partidos políticos? Por ideología, la mayoría. No. Por un empleo. Por un empleo, como el que se mete a veces a Mormón. Claro. Buscando la visa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, era así que claro, se metía uno en el barrio a Mormón buscando la visa. Claro, porque el mecanismo de conseguir empleo en República Dominicana es un mecanismo que depende de las relaciones primarias. Sí. Después que tú tienes 35 años, 40 años, sales del mercado de trabajo.
No, probablemente usted que está en el medio. Un contador que estudió en UTESA, por ejemplo, estudió en la UCE, estudió en la UAS. Sí, en INTE. En INTE o en una universidad. En INTE quizás menos. No, el que estudió en INTE es dueño del colmado. Tuvo la probabilidad de estudiar en una universidad mucho más, que le genera más conexión. Sí, porque ahí depende con quién tú estudiaste. Sí, es verdad, ciertamente. Qué sé yo. El presidente Abinader y yo fuimos compañeros de estudio. Por ejemplo, en INTEC. Un palo. Muchos de los que están con él fueron sus compañeros de estudio en Loyola. Yo estudié en la UA, mire. Mi compañero Quilimbo. ¿Quién? Aplatado. Bien, lo que yo te quiero, lo que quiero poner. Aplatado. Sí, pero bueno, la UAS que derivó ahora, porque cuando estudiaron en otros momentos, ¿dónde estudió el presidente Jorge Blanco? Estudió en la UAS. Sí. O la mayoría que estudiaron en la UAS. ¿Dónde estudió Balaguer? Estudió en lo que hoy ¿Y estaba estudiando teatro, Boca Ceniza? Oh, sí. ¿Teatro? Y Quilimbo. No. Entonces, en la UAS, no, espérate, yo tuve dos. Primero yo comencé en la UAS a estudiar. Ajá, ¿el qué? Y después de la UAS me crucé entonces para Bellas Artes porque terminé el colegio universitario. Aquí no hay la clase en la carrera de teatro, pues dame. En esa época. Y me fui, y entonces me fui a Bellas Artes y ahí hice que es la mejor escuela del país. Sí. Y lo sigue siendo. Ciertamente. Y por lo tanto ahí tú te vas a relacionar con todo el que va a estudiar teatro. Sí, con todo el desbaratado. Y el que tiene más. Y el que tiene mayores posibilidades porque conoce a alguien. También. Y engancha, unos cuantos riquitos y enganchan a uno. Sí. En una cadena. Es verdad, es verdad. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos cambiar en una sociedad. Rico. En términos relativos, sí. Sí, en Valencia sí, hay más riquitos. Sí, claro, en términos relativos. Entonces, necesitamos para eso cambiar muchas de las estructuras de las instituciones que tenemos en marcha en República Dominicana. Probablemente una reforma... Un país prácticamente paradisíaco. Estamos lejos de lo que usted pide. De lo que usted sueña, de lo que usted aspira. Sí, pero lo interesante del caso es que ustedes llegan al poder y volvemos a la misma vaina donde estamos. No, Manolo. Yo no entiendo. No, Manolo. Mira lo que era este país hace 20 años atrás y qué es ahora. ¿Es mejor o peor? Es menos malo, sí. Tiene menos moderno, sí. Sí, es verdad, es verdad. Perdona. Yo era un niño. En 1978. ¿Tú también? ¿Tú? Sí. No había nacido. Yo era un piropo. Tú eras un post-piropo. No. Sí, pues ya. Un piropo. Tú eras un post-piropo ya. Manolo tiene 32. Manolo, sí. Gracias. Manolo, para la casa habían 7 motores. Contados. Usted sabe que Pedernal es una provincia con menos vehículos. Pero claro, pero contado. Los de menos vehículos. Bueno, por un tema de población. Sí. Pero lo que te quiero decir, contado. Hoy en día eso no ocurre. Es decir, en términos relativos, el mundo ha mejorado y República Dominicana ha mejorado. Sí, cierto. Mañana fuera 20 años, diablo. Bueno, pero aparte de eso, 20 años con una visión de dirección. Sí, es que cierto, podrá ser mejor o peor, pero la vía. Sí, hay que reconocerla. Que fue la del PLD, que fue la del PLD. Sí. Es decir, tuvimos un sentido de dirección. Modernizamos muchas de las estructuras del país. Saca la licencia, lo que era un caos, un desorden, sí, ¿verdad? Sí, era un pasaporte, cualquier servicio público. Hay que reconocerlo. Ahora siempre lo he dicho. Pero ¿es para uno sentirse satisfecho con eso? No, Manolo. No, es para seguir avanzando. Hacerlo para arriba. Lo que tú dices, hacerlo. Ahora mismo avanzamos. Como la mayoría de ustedes robaron, bueno, el gobierno lo está trancando. Pero fíjate que no es la mayoría. Pero ¿cuál es la mayoría? No, Manolo. Quiero decir. No, ustedes robaron la mayoría. Lo trancamos. No, Manolo. Volvemos a la... No se veía preso un general. No se veía preso aquí un procurador. No se veía preso volvimos a la narrativa. Dele. A la narrativa. Y está anclada la narrativa. Solo el PLD robó. No, también robaron muchos de los que se fueron para la fuerza del pueblo. Manolo, analiza de verdad en número los militantes del PLD que están ahí. Militantes del PLD. Es que eso no lo sabemos. Ahora eso no, pero déjame decirte, pero lo que ahora aclara, no son empresarios que estaban en el gobierno, pero no pertenecían al PLD. Claro, para nosotros saber Manolo, eso. no te quiero decir. Fue ese gobierno que robaron. Óyeme una cosa, da igual si fuera militante o no. Hay una responsabilidad subsidiaria, da igual. Como organización política. ¿De acuerdo? Pero no todos los PLDistas son ladrones. No, todo no imposible. Como tú no puedes decir todos los PRMistas son ladrones. O todos los del PRD ni todos los reformistas. Claro que no. Y hay responsabilidades individuales. Y mucha de la legislación que se está utilizando para precisamente llevar la justicia, ¿en qué gobierno fue que se creó? En los gobiernos del PLD, Manolo. Sí, pero ustedes nunca nombraron un procurador independiente. Manolo. Siempre eran del partido de ustedes. Manolo.
Y la Suprema era de ustedes. Manolo, en la mayoría de los países... Nunca aspiraron a una justicia Manolo, en la ustedes. mayoría de los países del planeta, quien designa al procurador, el equivalente al Procurador General de la República, el Poder Ejecutivo. Está bien, El pero no presidente está mal. Manolo. Es a quien designa. Manolo. Radamés Pero pertenecía al PLD. tú tuviste aquí hace pocos días. Ustedes nada más nombraban gente Tú tuviste política. aquí un procurador hace pocos días, que es Domínguez Brito, ¿no? Sí. ¿Quién fue el del caso de Orlando Martínez? Sí, fue él. Sí, fue él. ¿Quién fue el caso de un militante de mi partido que era el secretario, en ese entonces militante, el secretario de organización del partido? Él. ¿Y de un exministro de Obras Públicas? Sí. ¿Del mismo partido, en el mismo gobierno? Tuvo el pleito con nunca lo pudo demostrar, pero tuvo el Bien, pleito pero con yo Félix lo Bautista ahí. que te quiero decir fue el mismo PLD. Sí, pero el PLD. Bien, pero lo que te quiero decir, Manolo, por pedacito. Manolo, Crearon su propia Suprema Corte al servicio de ustedes para cuidarse. no estoy defendiendo un mal comportamiento. No, yo sé. Lo que te estoy diciendo Usted defiende las excepciones del que haya también en el análisis de que hay excepciones. Hay poco que nos robaron. Ahora, la mayoría robaron. Usted está defendiendo a los pocos que nos robaron del PLD. No, Manolo. La mayoría del PLD es gente muy honesta. De la base. Manolo, pero la mayoría es la base. A ver, un partido, la mayoría es la base, Manolo. Usted reconoce que la mayoría del PRD está podrida de ladrones. No, Manolo, tampoco. Manolo, yo le acepté la base. No, Manolo. Pero yo no te puedo aceptar a ti de que tú hagas acusaciones de ese tipo. La mayoría era uno desbaratado. Si fueran así, Manolo, estuvieran absolutamente todos sometidos en la justicia. No, porque se han llegado en la justicia independiente. No, pues si fuera así, la mayoría de los expresidentes de país de gran presión. ¿Entiendes? Ahora, yo lo que sí te puedo decir es que el sistema político de República Dominicana necesita cambios e incentivos diferentes para funcionar. Sí, claro. Para evitar eso. Claro. Necesitamos cambios. Y no estoy defendiendo, déjame decirte, ningún mal comportamiento. Inyección letal al que defalque el Estado. Entonces. Va a salir al que defalque el Estado. ¿Por qué? Inyección letal. ¿Pero por qué? Porque se roba, no solamente que roba dinero. Está robando escuelas. Eso es lo importante. Está robando salud. La salud de los Está robando niños. Está robando alimentación de niños. Claro. Está robando nutrición. Ese es el punto. Por eso. Inyección letal al que defalque el Estado, coño. Claro. Pero santísimo. Maldito. Manolo. El que defalque el Estado es un maldito. Pero estoy de acuerdo porque contigo, lo que él se roba el progreso, el avance, se roba vidas. Sí, Manolo. Se roba niños que se crían sin zapatos, niños que no alcanzan el dinero para darle una buena alimentación, una nutrición. Se está robando vida de un país. El que defalque el Estado le toca inyección letal. Sin ninguna duda, Manolo. Y entiendo que la justicia tiene que actuar en ese sentido y nosotros tenemos que tener una justicia mucho más fuerte. Ciertamente. Al mismo tiempo. Ciertamente. Es decir, una cosa se retroalimenta con la otra. Y es verdad. Cierto. Pero no solo es el PLD, Manolo. Eso es lo que quiero decir. No. Estoy lo que quiero decir, Manolo, es al que defalque el Estado, no importa de dónde, quién sea, ni de qué partido, no importa. Por eso yo he dicho que si a mí me nombraran presidente de la República, mi gabinete fuera alemanes. Te pasaría como que no entienden que me pasó una tarjeta, que yo soy el hijo de fulano. No, papi, dice aquí que tú robaste. Una de las repúblicas más viejas del mundo es la República de San Marino. Se llama Altísima y Serenísima República de San Marino. Queda en la península itálica, porque no es que quede en Italia, sino que en la península, arriba en una montaña, en una loma, como así en Constanza. Como en Constanza es un país. Sí, lo único que ese país tiene 25,000 personas. Chiquitito, un pueblito. Entonces, los jueces de tránsito, los presidente es un secretario general. Así es. Sí, bueno, no llega a primer ministro. No llega, porque por Dios, Manolo, eso es un director de un distrito coordinador municipal. Sí, un director de un distrito municipal. El problema de San Marino es los perros que se hacen caca en la calle. Claro. Ahora yo te voy a decir, los jueces, ¿cómo seleccionan los jueces en San Marino? ¿Cómo lo donde hay 25,000 gente, todo el mundo se conoce. Sí, claro. Son vecinos todos. Son todos vecinos. Ellos hacen concursos cada 3 años y contratan jueces suizos. Pero a los 3 años no dura más de 3 años. ¿Por qué? Porque en el 4 años ya conoce a todo el mundo. Ya no puede poner una multa a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cambiar los incentivos de cómo funciona también el sistema de justicia nuestro. ¿De acuerdo? Cuando hablo de un pacto político me refiero a ese tipo de discusiones fundamentales que son las que permiten cambiar el comportamiento. Pero también hay algo que hay que reconocer. En el momento de tú también aplicar una buena justicia y vamos a ver que tú pusieras
pusiera el ejemplo así, quimérico, obviamente, tú decís, bueno, vamos a traer jueces extranjeros y eso. No, importable. Yo no estoy diciendo eso. No, te quiero decir, para que una sociedad avance, también tú tienes que entender que a la hora de aplicar justicia, la justicia tiene que estar acorde con la sociedad en la que se vive. No es lo mismo aplicarle la justicia. Sin ninguna duda, exacto, Marino, porque depende del nivel de desarrollo. Madre yo te voy que a lo mejor que tuvo que entregársele a un viejo. Porque un policía, porque viven la mamá misma se la vendió a un viejo. ¿Me entiendes? Te voy a poner un policía de Villarpando. Y la niña de 15 años ya está pariendo. Un muchacho de Villarpando, de Asua, que se haga policía. Dime tú. No deben de mandarlo a Villarpando. ¿Puede ejercer la coerción en Villalpando? No lo respetan. Exactamente. ¿A dónde hay que mandarlo? A Villavasque. Exacto. En Montecristi. Es el principio de por qué tú tienes que mover. Por lo mismo pasa moverlo porque con los jueces. Se amañan. Entonces, volvemos al tema de incentivo. No es que se amañen, Marino. Tú, Manolo. No tiene que ver con amañarse. Tiene que ver con las relaciones primarias. La institución más importante de República Dominicana. No, que técnico. Para que el pueblo entienda que es el que se amaña. Relación primaria, no es que se amaña, es que todo el mundo se conoce. Es que somos familia, pero no es que se amañen. Es que es muy difícil tú actuar contra el primo tuyo, el muchacho que fue contigo a la escuela. Entonces tú tienes que cambiar los incentivos, eso es lo que funciona la sociedad en ese sentido. Decía Ana Simón que una de las cosas más deprimentes a una mujer es cuando tiene la vulva triste. Yo creo que eso sale de mi ámbito de expertise fiscal. Yo no puedo creerlo. Ella lo dijo. Ana Simón, la vulva triste. Que tú tienes, y ella decía que tienes que hablarle. Porque con el tiempo el hombre se olvida de que es una parte que la mujer necesita que tú digas. Pero eso es un poema. Ahora eso es un poema. Ahora, Manolo, eso es un poema que tú estás diciendo. Es un poema. Sí, lo dijo ella. Tienes que hablarle, tienes que añoñarle. Tiene que ver esto con la reforma y todo. Es que no, porque pasa la vida. Yo creo que fue un cambio drástico. Usted se acostumbre, llega un momento que usted se anquilosa y es el mismo hábito. Por eso el hombre llega un momento que se aburre con la mujer y no entiende. A la mujer tú tienes que darle variedad, mi hermano. Y hay que hablarle a su parte. Háblale a su partecita. Es que Manolo es poeta. Manolo está en fase poética. Yo mortificada por estos impuestos, pensando. Está en fase poética. No, tranquila que lo dijo. Pero bueno, David, no van a dar la madre. Vamos a ir un poco a lo político. No van a dar la madre. El PLD, dale con la política. Ustedes están en un congreso. Así es. ¿Cuánto dura ese congreso? Porque yo no estoy entendiendo eso. El congreso es un congreso incluso más corto que lo que son los congresos tradicionales. Este congreso comenzó el día 7 de julio y termina ahora a finales de octubre. ¿Y qué ustedes hacen? ¿Se reúnen los fines de semana? No, hay reuniones prácticamente cada día porque hay diferentes... ¿Pues no trabajan? Pero dan con fibra y ustedes. La gente trabaja. Y entonces, la mayoría vive, pero hay diferentes comisiones. Cuando digo cada día, no es el mismo equipo, son múltiples equipos que están reuniendo porque se crean comisiones de trabajo para discutir desde los estatutos, línea política nacional, línea política internacional, línea organizativa, estructura de la organización política y por lo tanto eso genera mucha discusión. ¿Y el comité de viaje lo encabeza Abel Martínez? ¿Comité de viaje? No sabía que existía un comité. Porque él siempre está de viaje cuando hay un congreso. Siempre se va de viaje. Le coincide con un viaje. ¿Por qué? Que siempre le coincide con un viaje. Yo creo que eso es una invitación que usted le está haciendo. Él no va a venir. A ver, ¿no? Él no va a venir por la gente que trabaja aquí con nosotros. Él no va a venir por nuestros colaboradores. Ok. No, pero yo creo que... El doctor Humberto Salazar, pero es una vez al mes que él viene. Él puede venir otro día. A ver, es chévere, pero... ¿Cómo usted se lleva con el doctor Salazar, que pertenecía al PLD? Con Humberto, muy bien. Muy bien. Yo creo que Humberto es un hombre muy inteligente, con una gran capacidad de análisis política, además que tiene mucha experiencia política. Sí. Él fue de los grandes creadores de fraude. ¿Qué le enseñó el doctor Humberto Salazar a ustedes? Pues no lo sé, porque nunca me tocó trabajar directamente política. Él se lo enseñaba a Danilo, pues a Leonel. No, eso tú pregúntale a Humberto. Un león. En la próxima vez que venga aquí... Se le voy a preguntar. Pregúntale a Humberto. ¿Qué le enseñó a ustedes? Pregúntale a Humberto. Exacto, pregúntale a Humberto. Porque ustedes se han dado unos leones. Ustedes eran mansos. Pregúntale a Humberto. Él lo cultivó bien, lo entrenó. Pregúntale a Humberto. En el 19, en las internas,
Yo hazte esa pregunta, pero, ¿verdad? Para votarla, pero tengo que hacerla. Tú la haces a todos los periodistas que vienen aquí. No claro, te preocupes. Porque, ya yo la he visto. Claro. Ya yo vi que es la misma pregunta. ¿Usted votó por Gonzalo? Así es. No, diablo. Pero un hombre tan brillante. Un hombre. Óyeme, toda esta teoría para terminar votando por Gonzalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga la verdad. ¿Pero por qué? Fíjate por qué. Porque odiaba a Leonel. Porque si alguien me dice que yo lo odiaba, quería que se lo arrancara de ahí. Para nada. Pero hay que ser consciente también. Para nada. Leonel quería ser eternamente el candidato. Para nada. Fíjate. Hay que alternar. Fíjate algo. No era González la ideal, pero también no era que alternar. En lo personal le tengo un gran respeto al presidente Fernández. Y además siempre me distinguió mucho como persona. Fue mi profesor en un programa de relaciones internacionales en la Flatso, y él daba una asignatura que era política exterior de los Estados Unidos al Caribe. Y además creo que así como es excelente comunicador, fue todavía mucho mejor profesor. Sí. Cerebro. Que es una persona que no hay elementos para descalificar al presidente Fernández. ¿Cuál es? Porque siempre se dijo que él tenía tatuaje. Pero Manolo. Siempre. La vida entera se ha dicho aquí que Leonel tenía tatuaje. Pues eso no lo sabía yo. Y le vi un brazo cuando lo vacunaron. Se veía blanquito el brazo. Eso no lo sabía yo, Manolo. Le vi un brazo. Blanquito el brazo. Y estuvo aquí el presidente Fernández. No, cuando lo vacunaron, él mismo. Parece que hasta le maquillaron ese brazo. Ese brazo se le veía muy blanco. Pero yo pensé, el presidente Fernández, que la generación presente no lo sabe, sí desmitificó otras cosas en política. Sí. Sí, claro. ¿Cómo que? Mucho. Y el presidente, primero, haber sido un presidente joven. Sí, 42, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Un presidente que venía de un grupo económicamente muy medio. Sí. Muy humilde, o sea, de orígenes muy humildes. Yo creo que el presidente Fernández en ese sentido desmitificó. Es un presidente que había vivido en Estados Unidos como migrante. Sí, también. Con su mamá. Que habla inglés. O sea, es un presidente que habla francés. Con su guayabo. Y habla francés también. Sí, o sea, que no habla inglés. Estamos hablando de pero nunca se desmitificó lo de él con Margarita. Eso tú tienes que preguntarle. Que vivía en una casa de 2 plantas. Uno vivía en una planta y otro tiene que preguntarle a ella. Pero que hacían ya eso es la interioridad. Eso no tiene importancia. Pero eso no tiene importancia. Pero eso no tiene importancia. Pero bueno, yo creo que eso ya tú tienes que invitarle a ellos, pues eso son intimidades que yo, Manolo. Hay que reconocerlo. ¿Qué? El tipo tiene buena mano. Porque Margarita está igualita. Una máquina. Por eso es que Margarita no quiere venir aquí contigo. Yo me quiero morir. Por miedo a Manolo, ¿eh? Hay hombres que tienen mala mano. Sí. Claro. ¿Tú te imaginas que es por eso que ella no quiere venir? Otro vez decir, usted te entera. Ella sabe, ella te entera. Oscar Pérez siempre ha dicho que le gusta a Margarita Cedeño, el comediante. Es verdad. Que siempre le gusta. Dice, qué hembra esa mujer. Dice él siempre. Sí, pero ella se ve muy bien. Yo no lo puedo decir porque es un hombre que tú sabes que es un hombre. Que está en Cristo. Sí, que Cristo te rescató. Camino. Yo no miro por otro lado. Lo mío por todo el tiempo. Sí. Carretera centro. Mírame de frente, Manolo. No te rías. No, de verdad. ¿En serio? No, es verdad. Él está full así. Sí. Cuando yo era un bandido lo decía. Bueno. Pero cuando tú no lo decías. Era un hombre serio. Lo ejercía. Exacto. Cuando yo era un bandido lo ejercía. En ejercicio. Bandido en ejercicio. No. Lo era bandido en ejercicio. Hace 5 años que me hice un pacto y he cumplido mi pacto. Ex bandido. ¿Usted va a votar? Ex bandido soy. Sí. ¿Por Francisco Domínguez Brito? ¿O por...? A ver, el voto siempre es secreto. No, eso es otro. Si tú me preguntas a quién yo apoyo en este proceso, apoyo a Francisco. Ya por el que va a votar. Claro. Ya. Pero nunca pregunte así del voto tan directo. Eso lo sabe todo el mundo. Porque hay gente que te va a decir que no. Política, eso no es nada. ¿Quién trabaja Guarocuya ahora? Yo trabajo en una oficina que se llama Starta. Y es una oficina de consultoría económica. Aparte de eso, doy clases en una escuela de negocios, pero mi principal actividad es intentar ser economista, que es lo que he hecho toda la vida. Qué bueno. Mira, se ve que él no robó. Se ve que no robó. Porque el swing del que roba, uno lo nota. Bueno, no tiene swing. Bueno, Manolo, ¿cuál es el swing del ladrón, Manolo? ¿El ladrón? ¿Cuál es? La tabla suavecita. Para mí es un reconocimiento. Una cosa, se aderezan los gestos cuando yo hablo. Privan. Privan más que el diablo, se ponen aceitosos. Y uno míralo a él, él ni reloj tiene. No, él no. Digo, no sé, no lo trajo para Llantano, pero el otro día lo vimos así mismo. No, sí, humilde, tranquilo, chévere, vainita. Copiando de ti, Manolo. Bien, sí. No, el reloj, Manolo. Mira esa camisa, yo tengo una camisa de esa. No, muy Manolo chula. tiene un reloj. Es que ese reloj es un invita que me regalaron. Sí, claro, bueno. Me lo regalaron para subirlo aquí en la mesa. No, me lo regalaron. Manolo. Guarocuya es un ejemplo
de cómo un político debe pasar por las instituciones del Estado. Servir como un técnico, como un profesional, apegado a lo que entiende y a lo que cree. Y por eso mi respeto muchas gracias, para ti, Manolo. de verdad que sí. Aquí vale una frase del presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil, ¿no? Que le preguntaron, bueno, pero lo que usted es un técnico y aspira a presidente. Le dije, oye, una cosa, un técnico en un partido es un político que sabe de algo. Exactamente. Si lo llama el presidente Abinader para que forme parte de, no de su ministerio, como de staff de colaboradores, ¿aceptaría? No, porque yo milito en un partido político diferente. ¿Pero tú un cerebro? Pero milito en un partido político diferente. Ahora sí, mi partido toma la decisión de colaborar en algún aspecto porque el gobierno así lo pide. Y el partido de gobierno y mi partido toma la decisión, pues yo acato la decisión que tome mi El país necesita cerebros. Política. Muchísimas gracias. Necesitamos cerebro para que no nos den más anticipo, para que no nos den en la madre. Mira, yo creo que es una oportunidad de verdad importante para tocar temas que son fundamentales para mejorar la gente. Para que arregle a muchos que con el dinero del pueblo están haciendo cocote. No, pero a ti se te metió el diablo, fue hermano. No. Pero tú tienes que calmarte. Yo no puedo creer esto. Manolo, ay, mira, Dios mío. Yo te voy a decir, escucha, no se puede comer ligero, que uno queda como... Ay, me hace falta café, azúcar. Yo tengo una debilidad. Cuando termine no diga que yo voy a comer como es. Así no se puede. Claro. Pero cuya, cuando esté más cerca lo de la reforma, nos va a visitar. Claro. Sí, porque ahora juntos, sí, con mucho gusto. Yo quiero el borrador. Fíjate que yo sé que ya estamos terminando el programa, pero es muy difícil opinar de una reforma que no se conoce. Exacto. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es decir lo que uno entiende que debería ser la reforma, pero no necesariamente. Eso es lo único que puede hacer. Y entonces eso no tiene mucho valor, no tiene mucho sentido, salvo que sea un programa educativo. Eso en el sentido de decir, mira, un impuesto es así o un impuesto vamos a dar clase ese día. Sí, ese día es una clase. Más que una opinión sobre una reforma hipotética que todavía no se ha planteado. Déjeme decirle que yo me siento muy contento de estar aquí. Siempre los veo. Es verdad. Pero no lo digo para quedar bien, sino porque es un programa, creo que te lo comenté fuera del aire, diferente en la forma de abordar los temas, en la forma de tratar a los invitados. Es mucho más desenfadado, es mucho más desenvuelto y hace que la gente se sienta muy, muy en confianza, ¿no? El que viene aquí con ustedes. Así que a los dos, muchísimas gracias a ti. Gracias. Pensé que era la invitación era tuya, no de Manolo. No, bueno, ya me quedó claro que era Manolo. Pero para la próxima soy yo, entonces. Sí. Exacto, ella lo había invitado. Con mucho gusto. Yo le paso el número suyo para que se gracias. Señores, hasta aquí Politiqueando RD. Gracias.